Hola, en este video hablaremos algo relacionado con el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es una técnica estadística que permite, mediante la realización de pruebas controladas, establecer si una o varias variables, denominadas factores, influyen sobre una variable denominada variable respuesta. Dependiendo del número de factores a considerar, se tienen diseños de experimentos de un factor o unifactoriales, de dos factores, de tres, etc., hasta k factores. Veamos los siguientes ejemplos. Problema básico para diseño de experimento es el siguiente. El efecto, se desea analizar pues el efecto que tiene la temperatura exterior de bulbo seco sobre la carga térmica generada en un determinado ambiente. Esto obviamente a efectos de cálculo de equipos de aire acondicionado. Aquí es obvio, de acuerdo con el enunciado, que la variable respuesta es la carga térmica generada y el factor a considerar, el factor que creemos que influye sobre esa carga térmica, es la temperatura exterior. Segundo ejemplo, las influencias de los conocimientos en matemáticas y física en la comprensión de problemas de ingeniería industrial. Es bien sabido pues que la base fundamental para una disciplina como la de ingeniería lo constituyen las matemáticas y la física. En este caso se tiene un diseño de dos factores, que son el conocimiento de matemática y el conocimiento de física, y de una variable respuesta que es la comprensión de problemas de ingeniería industrial. El próximo problema trata, un problema ya más práctico, acerca de los efectos sobre la resistencia del papel que producen la concentración de fibra de madera, la presión del tanque y el tiempo de cocción de la pulpa. En esta oportunidad el diseño es de tres factores, que son la concentración de fibra de madera, la presión del tanque y el tiempo de cocción. La variable respuesta es la resistencia del papel. Los niveles de un factor se definen como aquellos valores de la variable factor que el investigador considera relevante en la investigación. El número de niveles asociados a un factor debe ser finito y en la práctica por lo general no pasan de 4. En el ejemplo del efecto de la temperatura exterior de bulbo seco sobre la carga térmica, podríamos haber considerado tres niveles para el factor temperatura: temperatura baja, temperatura media y temperatura alta. Obviamente que habrá que definir qué se entiende por dichos niveles de temperatura. En el ejemplo de los efectos de los conocimientos de matemáticas y física, podríamos establecer dos niveles para cada factor, que podría ser conocimiento alto y conocimiento bajo. De nuevo, aquí queda la subjetividad de parte del investigador de cómo va a considerar dichos conocimientos altos y bajos. En el ejemplo sobre la resistencia del papel podemos considerar tres niveles para el factor concentración, dos niveles para el factor de presión, tres niveles para el factor de cocción. Esto para aclarar que el número de niveles de los factores no necesariamente tiene que ser el mismo. En este problema de trifactorial, pues tenemos tres niveles para la concentración, madera, bajo, medio y alto, dos para el tanque y tres para el tiempo de cocción. Vamos a concentrarnos en el diseño de experimentos unifactorial. Es decir, hay una sola variable respuesta y hay un solo factor que supondremos que está a k niveles. Y que en cada nivel de dicho factor se han obtenido n sub i observaciones, o también llamadas réplicas. Y así es como generamos este cuadro. Tenemos k niveles. En el nivel
1 hemos tomado n sub 1 observaciones, en el 2 n sub 2, etc. Y aquí la n sub 1 observaciones del nivel 1 lo hemos representado con esta notación. Entonces, que es una notación suscrita con dos índices. El primer índice representa el nivel y el segundo índice representa el valor que toma la variable en la muestra correspondiente al tamaño elegido. Ahora, es conveniente en diseño de experimento utilizar para cierta suma lo que se llama notación punto. Por ejemplo, la notación punto no es más que son ciertas sumas que facilitan la notación. Y su i punto es sumar para todo el nivel i los valores observados. Por ejemplo, y sub 1 punto sería la suma de estos valores. Y sub 2 punto la suma de estos valores. Y sub k punto sería la suma de estos valores. Y así sucesivamente. El y punto punto pues es la suma obviamente de todos los valores involucrados. Además, se tiene una media. Y sub 1 media es la media de estas observaciones. Y sub 2 media la de esta. Y así sucesivamente. El objetivo de la realización de un diseño de experimentos es establecer si la variable factor incide sobre los niveles o los valores de la variable respuesta. Y en caso afirmativo, establecer cuál o cuáles son los niveles favorables y desfavorables. Para ello hay que suponer algunas cuestiones estadísticas. En primer lugar, que todas las observaciones son independientes y que son normales con la misma varianza. Esto se conoce como poblaciones homocedásticas. En términos de pruebas de hipótesis, podemos establecer hipótesis nula. El factor no influye sobre la variable respuesta. Hipótesis alterna, el factor influye sobre la variable respuesta. Que en términos de las medias de cada nivel, en mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub k versus la alterna, existe al menos un par de medias distintas. El método estadístico utilizado para la obtención del p-valor correspondiente al contraste de hipótesis mostrado anteriormente se conoce como análisis de la varianza, cuyas siglas en inglés es ANOVA. Y la tabla ANOVA está conformada de la siguiente manera, muy similar a la de la regresión, pero con objetivos distintos. La fuente de variación, vamos a encontrar tres fuentes de variación entre tratamientos, el error y el total. Y aquí tenemos los grados de libertad asociados con cada fuente, la suma de cuadrado, la suma media de cuadrado, el estadístico F y el p-valor de la prueba que enunciamos con anterioridad. Pues en este caso, ¿cómo se calculan estas sumas? Bueno, estamos mostrando en el video las fórmulas correspondientes a cada una de las sumas, así como para los cuadrados medios, el estadístico F y el p-valor de la prueba. Solo nos queda hacer un ejemplo básico para aplicar las fórmulas antes vistas. En este problema se tiene un determinado ingeniero agrónomo que desea averiguar si el tipo de abono que está utilizando para la cosecha de tomate influye en el peso de los mismos. Y al efecto, por ejemplo, en un terreno al cual lo abonó con el abono A, recogió una muestra de 4 tomates y dieron estos pesos. Para otro sector de la granja utilizó el abono B y ahí recogió 5 tomates y así sucesivamente. Aquí la variable respuesta es peso de los tomates. El factor es tipo de abono, el cual se encuentra a 4 niveles, quizás porque estos son los únicos tipos de abono que existen en el mercado. A la luz de estas observaciones se nos pregunta cuál sería el tipo de abono recomendado y obviamente cuál no. Para ello vamos a hacer entonces un
ANOVA de un factor. Aquí tenemos entonces la prueba de hipótesis. Las 4 medias son iguales, quiere decir que el abono no influye, versus al menos hay un par de medias distintas, en cuyo caso pues el abono sí influye y habrá que seguir o tomar una decisión. Ahora, MUSU1 es el valor esperado del peso de los tomates generados con el abono A, MUSU2 con el abono B, MUSU3 con el abono C y MUSU4 con el abono D. Aquí están los cálculos para obtener pues la construcción de la tabla ANOVA. Entonces, aquí están los elementos básicos. Tenemos Y1 punto, es esta suma, Y2 punto, es esta suma, Y3 puntos, esta, y Y4 es la suma total. Con las fórmulas que vimos, tenemos las 3 sumas de cuadrado, de las cuales hay que calcular solamente 2, porque hay una identidad en que esta suma, la suma de estas dos, pues, es igual a esta de aquí. Y por lo tanto, calcular una es más que suficiente. La tabla ANOVA queda entonces así diseñada, y lo que nos interesa de esta tabla ANOVA son dos cosas. Posteriormente, que van a ser básicamente el MCE, este va a ser una estimación sesgada de la varianza común, y el p-valor de la prueba. Este p-valor de la prueba es 0, muy bajo. Ya usted debe saber entonces redactar la conclusión. Existen evidencias muestrales que permiten concluir que el tipo de abono afecta a el peso del tomate. En otras palabras, la decisión, como toda prueba de hipótesis, es rechazar o no la hipótesis nula. Como el p-valor es muy bajo, pues cualquier alfa lo va a superar y en consecuencia se rechaza la hipótesis nula. Y una vez rechazada la hipótesis nula, la conclusión, recuerden que si rechazo la hipótesis nula, usted debe comenzar su conclusión con: existen evidencias muestrales que permiten concluir, y aquí debe colocar el contenido de la alterna. Existen evidencias muestrales que permiten concluir que el tipo de abono influye en el peso de los tomates producidos. Bueno, y ahora el problema no acaba acá, porque como se ha concluido que el tipo de abono influye, bueno, el próximo paso es realizar lo que se llama un post-análisis para determinar, en primer lugar, cuáles son las diferencias que existen y cuál es la recomendación que daremos al ingeniero agrónomo. Bueno, en el próximo video haremos un post-análisis de este problema. Hasta luego.